y la sanción de esta ley es el dato que faltó, que es el dato de la letalidad. Lamentablemente en todo el país, todos los días, 13 personas pierden la vida por causas relacionadas al SIDA, a las hepatitis virales o a la tuberculosis. Lo repito, 13 personas pierden la vida por estas patologías cada día, ¿no? Y como decía Laura, son enfermedades prevenibles, tratables, muchas curables. Y creo que lo que nos motiva a pensar en una legislación amplia del enfoque de los derechos humanos, que involucre a varios sectores de la sociedad, que nos convoque íntima, personal y militantemente a cambiar la realidad, tiene que ver con esta injusticia de que lamentablemente todavía muchas personas se mueren por causas que no deberían. Para mí es fácil, como varón, gay, blanco, de clase media, que vive en Buenos Aires, pararme frente a un auditorio y decir que tengo VIH, pero esta ley no viene a solucionarme problemas a mí. Yo soy consciente de los privilegios que tengo y por eso tengo que hacer uso de esos privilegios para tratar de convencer a quienes tienen la lapicera en la mano de que las políticas desde el enfoque de los derechos humanos, de la universalidad de los derechos sociales, salvan vidas. Y creo que esta ley, alcanzada en junio de este año, promulgada en julio y esperemos que reglamentada a nivel nacional en noviembre, viene a salvar vidas y hacer que el pueblo, que la comunidad conozca estos derechos y que las instituciones se adecúen, ¿no? Hoy recién hablaba de la firma por parte de Oral y de Metal de la Declaración de París sobre el compromiso de los municipios y de las ciudades en mejorar la respuesta al VIH, pero en ese sentido todos tenemos que encontrar nuestro propio compromiso. ¿A qué me refiero con esto? Desde nuestro lugar, primero identificar estas 13 muertes diarias evitables, ¿no? y que eso nos genere algo. Y a partir de eso, ver qué es lo que puedo hacer yo, y por yo me refiero a Matías, pero también cada uno y cada una de ustedes, para que esto cambie. Y me parece que todas las personas tenemos posibilidades desde nuestro lugar, desde donde sea, de cambiar esta realidad. Así que los invito a que cuando termine esta jornada, y ojalá puedan también venir al día de mañana, nos vayamos con la idea de pensar cuál es mi lugar en esta respuesta integral, ¿no? ¿Qué es lo que yo personalmente voy a hacer para que la tasa de mortalidad por causas relacionadas al SIDA, a las hepatitis y a la tuberculosis se modifique? Dicho esto, bueno, un poco lo que les quiero mostrar, bueno, esto es mi pertenencia institucional en la Asociación Ciclo Positivo, a quien el espacio que habito, además de ser circunstancialmente el coordinador para Argentina de la Alianza Mundial, también hasta el 1 de diciembre soy el presidente de esta asociación, 70 chicos y chicas de 8 provincias, que buscamos mejorar el acceso a la salud y a la educación a través de mejorar el acceso a la información. Hacemos activismo basado en evidencia y queremos vivir en un mundo sin la pandemia de la discriminación. Próxima. Esto es un poco a grandes rasgos, y tienen en sus carpetas un volante, un díptico con un resumen del contenido de la nueva ley, que también se puede ir acompañando, pero lo importante es que se define la respuesta integral e intersectorial, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, no ahora, porque voy a hacer un recorrido por este círculo. Definir la respuesta integral e intersectorial es esto que venimos diciendo, ¿no? Involucrar no solamente al sector salud, como lo conocemos hasta ahora, sino entender desde las políticas públicas que la salud es responsabilidad de todo el Estado, no solamente de un Ministerio de Salud o de una Secretaría de la Salud, ¿no? Porque también es salud acceder a un empleo, también es salud vivir sin discriminación, también es salud
recibir educación de calidad, ¿no? Hay un montón de aristas de la salud, desde el enfoque social de la salud, que muchas veces desde la política pública se deja en manos de un ministerio, de un programa y en general para mejorar la vida de las personas y sobre todo de aquellas que tienen alguna patología crónica, no alcanza con lo que pueda hacer un ministerio de salud. Como decíamos, ¿no? Amplía el enfoque de los derechos humanos y de géneros. Hay capítulos específicos sobre el enfoque de género, refuerza la idea de la no violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, entendiendo que incluso a las mujeres la violencia obstétrica, sobre todo con mujeres con VIH, es aún mayor. Incorpora, por supuesto, otras patologías prevalentes, ¿no? Lo comentaba Laura hace un rato, que se fueron sumando algunas patologías al nombre del programa, entendiendo también que es necesario abordar desde los lenguajes jurídicos la garantía de los derechos. Y pongo un ejemplo: cuando salió el tratamiento de cura de la hepatitis C, que fue hace no muchos años, muchas obras sociales se negaban a cubrirlo y muchas personas murieron porque las obras sociales o empresas de medicina privada no cubrían el tratamiento por ser un tratamiento caro. Entonces lo que viene un poco esta ley al incorporar las hepatitis virales, por un lado, con la tuberculosis por el otro, es asegurar eso que ya estaba asegurado con antibajos, con el VIH, también con otras patologías. Y lo mismo con las infecciones de transmisión sexual, ¿no? La cuestión de sífilis, gonorrea, clamidia, con tasas en ascenso desde hace muchos años, sostenida, entendiendo también de que es una problemática a nivel mundial que requiere que la penicilina, por más barata que sea, esté disponible, ¿no? Porque a veces aún así no hay. Bien, y los próximos puntos vienen a hablar sobre las dos principales barreras para que las personas con VIH podamos sobrevivir, ¿no? Y lo digo, realmente lo creo así. Hay dos barreras muy grandes que hacen al fallecimiento de las personas con VIH. Por un lado es la discriminación y por otro lado es la pobreza. En general, las personas que fallecen por causas relacionadas al SIDA fallecen por alguna de estas dos causas. Muchas personas deciden no hacerse un test de VIH por lo que pueda llegar a suceder, lo que puedan llegar a decir de esa persona, lo que pueda suceder en su trabajo, en su familia, en la ciudad pequeña donde vive, cómo hacer para ir al hospital, al servicio de infectología y que la gente no hable. Y en ese sentido, creo que todos y todas tenemos algo por hacer, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo como persona para que otra persona decida descuidar su salud por el miedo de lo que yo puedo llegar a decir de él o de ella o de ella? Entonces, ahí nos cabe una reflexión como sociedad en donde entender el estigma y la discriminación es una obligación moral. Esta ley entiende al estigma y la discriminación como barreras grandes, como barreras principales, y por eso piensa acciones concretas para terminar con él. En principio, y uno de los conflictos más grandes es la realización del test de VIH en los exámenes preocupacionales, ¿no? Al ingresar a los empleos, lamentablemente, aún después de sancionada la ley, seguimos recibiendo muchas denuncias de empresas de medicina laboral que lo continúan realizando. Por eso también se busca en la reglamentación que el Ministerio de Trabajo sea el encargado de sancionar, ¿no? En eso estamos todavía trabajándolo. También en el sistema educativo se prohíbe la realización de test de VIH, y no solamente a docentes, no docentes, estudiantes, sino a toda la comunidad educativa. Lamentablemente todavía hay lugares
sobre todo en algunos institutos que tienen carreras de salud, o los institutos para las fuerzas de seguridad. Hay varios espacios educativos, instituciones educativas que todavía o te preguntan en la planilla si tenés alguna infección de transmisión sexual por alguna razón, o piden directamente el test. Eso también está intentando que no se realice más a partir de esta ley. Intentando, lo digo, en el entorno educativo. En el entorno laboral, directamente el artículo 8 lo prohíbe. Hay una prohibición de realizar y de ofrecer el test de VIH en los exámenes preocupacionales. Focalizar en poblaciones clave y o en mayor situaciones de vulnerabilidad. Bueno, entendemos que hay poblaciones que pueden estar más afectadas por una u otra razón. Y en esto es importante que conversemos sobre qué son las poblaciones clave y por qué las llamamos así, ¿no? A principios de los inicios de la epidemia había determinadas poblaciones estigmatizadas, como varones que tenemos sexo con otros varones, personas trans, personas en situación de encierro o personas que ejercen el trabajo sexual. Y no solamente fuimos estigmatizados por los niveles de prevalencia, sino que también la vulnerabilidad aumentó por la exclusión del sistema de salud. Lo bueno de esta historia es que esas poblaciones clave que históricamente fuimos estigmatizadas y discriminadas, tomamos la bandera y empezamos a hacer actividades como estas. Hoy las personas heterosexuales tienen, la mayor cantidad de personas con VIH son heterosexuales. De hecho 2/3 de la totalidad de los casos son personas heterosexuales, en números absolutos, ¿no? Pero es importante entender que aquellas poblaciones históricamente discriminadas también somos hoy quienes llevamos adelante esta respuesta integral tan importante. Me voy a saltear uno, pero después me voy a volver. Pero en las medidas para paliar la pobreza, como decía hace un rato, hay dos barreras para la sobrevida de quienes tenemos VIH, que son la discriminación y la pobreza. Lamentablemente, el 70% de las personas con VIH a nivel nacional no tienen un empleo registrado. Esto es una cadena, es un círculo vicioso. La persona le hacen un test, no la contratan, no tiene un trabajo, está en situación de pobreza. Al analizar la mortalidad por causas relacionadas al SIDA, también encontramos que aquellas personas que fallecen por estas causas son personas pobres. Y en ese sentido, en la ley trae dos medidas interesantes. Por un lado, una pensión no contributiva, que corresponde al 70% de una jubilación mínima. Voy a repetir ese dato. Corresponde al 70% de una jubilación mínima, porque hay expresiones políticas que dicen que es un privilegio o un beneficio extra para determinadas personas. No sé en qué país el 70% de una jubilación mínima puede ser un privilegio, en este seguro que no. Pero lo que viene a hacer es poner un plato de comida en la mesa de una persona que necesita ir todos los meses a un hospital a atender su salud, posiblemente a otra ciudad. Algunas provincias tienen transporte gratuito, pero otras no, y ese transporte hay que pagarlo. Entonces, esta pensión no contributiva que estuvo en algún momento tomada como política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en donde se otorgaba una pensión por incapacidad y se encuadraba a algunas personas con VIH en esta pensión por incapacidad. Desde las comunidades se entendía como un mensaje discriminatorio y por tanto se buscó incorporar en una segunda versión del texto, que cuando les cuente un poquito del proceso vamos a hablar sobre cómo fue mutando el proyecto de ley. Y la segunda medida para paliar la pobreza es un régimen especial previsional, que también lo mencionaba la senadora, que tiene que ver con la posibilidad de una persona con más de 20 años de aporte, 50 años y más de 10 años de diagnóstico, de acceder al régimen especial previsional. ¿Por qué se funda, decía la senadora,
en cuestiones biomédicas también, el síndrome de inmunosenescencia. Después de muchos años de diagnóstico, el cuerpo se inflama y las personas con VIH sufrimos un envejecimiento prematuro. ¿Qué significa esto? Nos enfermamos antes que otras personas, tengamos o no tengamos tratamiento. Por otro lado, la discriminación estructural en el acceso al empleo formal y la imposibilidad de juntar la cantidad de años de aporte regular para acceder a la jubilación, pero también, y es un tercer dato, y es que difícilmente una persona con VIH alcanza la edad jubilatoria. Más de la mitad de las personas que mueren por causas relacionadas al SIDA mueren entre los 45 y 60 años. Y la mayoría de las personas que fallecen por causas relacionadas al SIDA son varones, como también se condice con los diagnósticos. Y los varones tenemos la edad jubilatoria a partir de los 65 años. En general vamos sumando, ¿no?, todas estas informaciones que vamos diciendo: personas en situación de pobreza, con discriminación estructural en el acceso al empleo, en su mayoría varones, fallecen entre los 45 y los 60 años. Son medidas, insisto, no beneficios, no privilegios, sino que buscan la sobrevida. Y cuando a veces dicen, bueno, pero ¿cómo realmente es un beneficio poder jubilarse a los 50 años? Yo voy a decir, será un beneficio. O sea, yo que tengo o cualquier persona que tenga un empleo registrado, que esté en posibilidad de seguir trabajando a los 50, 55, incluso 60 años, no me voy a querer jubilar si no lo necesito. Esto realmente es un derecho para aquella persona que está en una situación de vulnerabilidad económica y necesita acceder a este derecho reconocido. Insisto, es una ley integral que lo que busca es reducir el número de 13 muertes por día. Volviendo al punto que me salté, porque no quería separar estas medidas importantes para terminar con la discriminación y la pobreza, también tiene un posicionamiento en contra de la criminalización. Sabemos que Argentina tiene algunos casos de personas que fueron condenadas por ser acusadas de transmitir el VIH a otra persona. Hay posicionamientos internacionales, consensos científicos, posición de las Naciones Unidas, que mencionan que la criminalización o la penalización de cualquier situación de salud pública es más perjudicial que beneficiosa para la salud pública en sí misma. Y por tanto, penalizar o criminalizar cualquier situación de salud, lo mismo había pasado con el COVID, ¿no?, en 2020, que querían criminalizar o penalizar o condenar a personas por estos casos. Bueno, Argentina tiene casos de criminalización y de condena, todas sin prueba suficiente. ¿Y por qué menciono sin prueba suficiente? Porque no hay prueba suficiente para conocer quién le transmitió el VIH a quién. Lo que podemos conocer son fechas de diagnóstico, pero la fecha de diagnóstico no nos dice quién le transmitió el virus a quién. Tampoco se hicieron en ninguno de los tres casos pruebas fenotípicas en donde se identifica si ese es exactamente el mismo virus que tiene la otra persona. Por tanto, entendemos que son, además, las 3 personas condenadas en Argentina son 3 personas pobres, incluso una persona en situación de calle. Entendemos que es continuar utilizando el derecho penal para criminalizar la pobreza y la vulnerabilidad. Bien, establece sanciones, y acá me parece importante mencionar que no alcanza con que una ley establezca sanciones si esas sanciones no se van a aplicar. La ley 23798, que es la anterior ley nacional de SIDA, también establecía sanciones. Sin embargo, desde el Estado no se arbitraban las medidas para que esas sanciones se lleven adelante. Entonces, es una invitación a la comunidad a hacernos cargo de que estas sanciones para estos actores y actoras que continúan vulnerando estos derechos, y me refiero específicamente como un ejemplo al artículo 8, de prohibición de realizar el test de VIH en los preocupacionales, que todavía se sigue haciendo aún después de sancionar esta nueva ley. Bueno, ahí realmente hay que notificar primero, y si al notificar siguen vulnerando la ley, habrá que aplicar las multas que establece la ley. Y por último, y no menos importante, la defensa de la soberanía sanitaria.
hay un inciso en el artículo 1 que obliga a respetar los acuerdos de ADPIC. ¿Qué son los acuerdos de ADPIC? La defensa de las leyes nacionales sobre patentes. Entendemos a la industria farmacéutica como eso que es, una industria a la que sus ganancias le importan más que la vida y la salud de las personas. Y tenemos que jugar con esas cartas. Y jugar con esas cartas implica también que se respeten nuestras leyes. Argentina tiene una ley de patentes muy buena que establece que para que una empresa patente un determinado medicamento, ese medicamento tiene que ser innovador y tiene que cumplir otras reglas más. En general, las empresas farmacéuticas buscan patentar cualquier cosita nueva que saquen, incluso si juntan dos drogas buscan patentarlo, y realmente eso no merece una patente. Y las patentes, para quien no está familiarizado con el tema, atentan contra los presupuestos, porque que un medicamento tenga patente hace que esa empresa pueda ponerle el precio a ese medicamento que tenga ganas, y ese precio que tenga ganas hace que los estados tengan que gastar más en esos medicamentos. Si las patentes se rechazan, es decir, si los medicamentos no merecen una patente, se pueden producir genéricos, o los laboratorios nacionales, sean públicos o privados, pueden producir esos medicamentos. Y por tanto, esta ley también viene a asegurar esa defensa de la soberanía sanitaria, esa defensa de los presupuestos nacionales para la compra de insumos que en general pueden ser de empresas multinacionales, puedan tener su producción local. Y por su producción local también hay un inciso en la ley que fomenta, que promueve la producción pública de insumos. Hay muchas provincias que tienen laboratorios públicos, incluso en la provincia de Buenos Aires está comenzando a producir formulaciones pediátricas para el VIH, ¿no? Nos contaba Laura hace un rato que hay muchos niños y niñas, lamentablemente, a los que todavía no podemos reducir la tasa de transmisión vertical, que hoy está en el 5%, es decir, 5 de cada 100 mamás positivas, 5 bebés de 100 mamás positivas dan positivo en Argentina, eso es aproximadamente unos 100 al año, que parece poquito, pero realmente nos duele mucho que estando las condiciones para que no suceda, sigan naciendo bebés con VIH. Esto es a grandes rasgos qué dice la ley. Dice un montón de cosas más y les voy a invitar a que la podamos leer. Próximo. Bueno, este es mi artículo favorito, obviamente, que es el de la respuesta integral. Y lo vamos a ir desarmando de a poquito. Dice, se entiende por respuesta integral e intersectorial, y acá nos compromete a todos y a todas, al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, aquella que garantiza la investigación. Garantizar la investigación significa recursos, presupuesto, y por investigación no nos referimos solamente a la biomédica, sino también a la investigación social. La prevención integral y combinada. ¿Qué es la prevención combinada? ¿Alguien sabe qué es prevención combinada? Levante la mano. Allí hay una mano, poquitas. Bueno, la prevención combinada es una estrategia que nos dice que no solamente se previene el VIH y las ITS con un preservativo, que el preservativo es la forma más eficaz de prevenirlas, y esto es cierto porque no solamente previene el VIH, sino que también previene otras infecciones de transmisión sexual, sino que también previene embarazos no intencionales. Sin embargo, hay otras herramientas y algunas las mencionaba Laura hace un ratito. Está la profilaxis preexposición, que es un tratamiento previo a situaciones de exposición o de riesgo, que hay varias formas de tomarlo, y la profilaxis post-exposición, que lo mencionaba en el kit de profilaxis. Yo siempre hago el paralelismo con las pastillas anticonceptivas, que vendría a ser la PrEP, digamos, que se toma todos los días para prevenirlo, o la pastilla hormonal de emergencia, que vendría a ser la PEP, que es cuando hubo algún accidente, poder tomar estas pastillas para prevenir lo que vaya a suceder. Con el VIH sucede lo mismo, con la PrEP y con la PEP, que se llaman parecido, deberían llamarse más distintos, así uno no se las confunde, pero bueno, se llaman así.
también está indetectable igual intransmisible como una herramienta de prevención, ¿no? La educación sexual integral como una herramienta de prevención, la reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias como una herramienta de prevención. Hay muchas herramientas de prevención, el acceso al diagnóstico que estaban haciendo los chicos y las chicas ahí afuera como una herramienta de prevención, el control de las infecciones de transmisión sexual como una herramienta de prevención. Es como una caja de herramientas que esta ley asegura que todas tienen que estar disponibles en todos los subsistemas de salud y de forma gratuita. Y eso también va a ser otro punto de los que tengamos que reclamar cuando haya que reclamar el cumplimiento de esta ley. Y sigue el tratamiento, la cura, y acá por primera vez una ley habla que se garantizará, o por lo menos se va a entender como una respuesta integral a la cura del VIH, ¿no? Poniendo la necesidad de investigación y de presupuesto y de financiamiento a la ciencia pública para encontrar la cura. A mí siempre me gusta decir que vieron que hay como una idea de que la cura ya está, pero no la van a alargar porque no les conviene. Bueno, a los estados los estados no tienen ese interés económico de el rédito que le da a las empresas farmacéuticas vender medicación crónica. Entonces son los estados los que tienen que poner el financiamiento para encontrar la cura de estas patologías, porque se supone que son los estados los que tienen el bienestar común, el bienestar general. Argentina tiene una muy buena ciencia y tecnología y muy buena investigación también en cura. El Instituto Nacional de Investigaciones en Retrovirus y SIDA del CONICET tiene un equipo de cura muy interesante, pero le falta ahí como ese empuje, y por empuje me refiero a dinero. Y la asistencia interdisciplinaria, y la asistencia interdisciplinaria es social, legal, psicológica, médica, farmacológica. Y la reducción de los riesgos y daños, del estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH. Esto es la integralidad. La intersectorialidad se la dará la Comisión Nacional creada por esta ley en su artículo 22, que invita a los distintos ministerios, a las personas afectadas, a las poblaciones clave, a formar un equipo de trabajo en donde, como decíamos al principio, no solamente sea salud quien piense cuáles son los pasos a seguir, sino más bien un trabajo intersectorial, como bien dice el artículo 2. Y en eso también nos vamos a detener un poquito más adelante. Algo que inició en 2013, hace casi 10 años. Siempre me gusta contar la anécdota de cómo empezó. Las organizaciones hace mucho tiempo que vienen reclamando la actualización de la normativa, entendiendo que con el test, con el forro, el test y la pastilla no alcanzan. Evidentemente faltaban más cosas, y por eso se empezó a reclamar por la sanción de la nueva ley. Se abrió un centro de testeo en Ushuaia hace algunos años, y la doctora Adriana Basombrío, que era quien estaba a cargo de ese centro de testeo, se imaginarán en Ushuaia, en invierno, no hay mucha gente en la calle, y por tanto no había mucha gente en la calle, no había mucha gente tampoco en el centro de testeo. Y en esas mañanas y tardes de no mucha gente transitando el centro de testeo, se empezó a escribir un primer borrador de lo que podría ser este proyecto de ley. Ese proyecto llegó al área de derechos humanos de la entonces dirección de SIDA, en donde tuve el placer de recibirlo y de empezar a darle forma. Y darle forma significó circularlo por las organizaciones de la sociedad civil, por los distintos programas, se hicieron audiencias. De hecho, estuve en 2014 en esta ciudad en una actividad en donde conversamos sobre cómo modificar esta ley. Y en 2015, en un encuentro nacional, se llegó a un primer borrador. En 2016 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, tuvo dictamen favorable en 2017 en la Comisión de Salud, presidida por Carolina Gaillard, que sería una actora muy importante en todo este proceso, pero lamentablemente perdió estado parlamentario por quedar sin tratamiento
por las comisiones de legislación general y presupuesto, ambas en cabeza de diputados del PRO. En el 2018, y acá es cuando yo dije que se incorporaba los artículos previsionales, la primera versión del texto no tenía estos dos artículos con las pensiones y con las jubilaciones anticipadas, porque las pensiones ya eran una política pública que las personas accedían a. Sin embargo, durante un tiempo los requisitos se volvieron más duros, más firmes, y por tanto en ese año, en 2018, cuando había que volver a presentar el proyecto, se decidió incorporar estos dos artículos para dejarlos plasmados en la ley. Lamentablemente ninguna de las tres comisiones cabeceras trató el proyecto y volvió a perder estado parlamentario. En 2020, durante la pandemia, entendimos que había que modificar el texto y mejorarlo. Este proyecto siempre fue un proyecto de ley escrito por las organizaciones, y a medida que fuimos haciendo el camino parlamentario, fuimos aprendiendo un poco más de cómo se escriben las leyes, y eso hicimos en 2020. Mejoramos mucho la cuestión de técnica legislativa. Durante la pandemia, domingos en Zoom, como 20 domingos, muchas horas por Zoom, muchas organizaciones de todo el país, y eso hizo que se acrecentara mucho más la federalidad del proyecto. Realmente fueron muchas organizaciones de todo el país que participaron en esa redacción. Tuvimos una tercera presentación en el 2021, ya habiendo aprendido de otros procesos legislativos, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue presentada por todo el arco político. Entonces nos pareció que esa tenía que ser nuestra estrategia. Y en 2021 el proyecto fue encabezado por Carolina Gaillard, quien hubiera sido presidenta de Comisión de Salud en el 2017, pero seguido por la firma de más de 60 diputados y diputadas de todos los bloques. Y cuando me refiero de todos los bloques, digo de casi todos los bloques, porque había unos diputados nuevos que no acompañaron. Mejor, igual. Se obtuvo dictamen favorable de las comisiones por las que tenía que pasar el proyecto, pero lamentablemente no llegó al recinto porque el dictamen fue a fin de año. En febrero, el presidente de la Nación firmó un decreto y envió al Parlamento un listado de 11 proyectos de ley que quería que se traten en las sesiones extraordinarias. Es el Poder Ejecutivo el que decide qué temas se tratan en las sesiones extraordinarias, pero entendiendo que en febrero de este año había un tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional y que ya se sabía que el Congreso no iba a funcionar para otra cosa que no fuera el Fondo Monetario Internacional. Lo entendimos de todas formas como una señal del Poder Ejecutivo de cuáles eran los temas que había intenciones de tratar en el 2022. Por tanto, sabiendo ya que no se iba a tratar en las sesiones extraordinarias, lo que se hizo fue acomodar algunas cositas que habían quedado afuera en las últimas discusiones de las comisiones, y el primer día después de la apertura de las sesiones extraordinarias, es decir, el 2 de marzo, presentamos nuevamente por cuarta vez el proyecto. 2 meses después tuvimos la media sanción el 5 de mayo del 2022 en la Cámara de Diputados. 12 años después del 5 de mayo del 2010, que se había obtenido la media sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y algunas semanitas después, con el discurso de la senadora, también muy poquitos senadores se animaron a hablar. Se ve que hay alguna especie de miedo de meter la pata con las cosas que uno dice, y vamos viendo cómo eso, creo que el cambio social se va notando en cómo los senadores y las senadoras ahora se cuidan un poco más a la hora de abrir la boca. No siempre, pero un poquito sí. Y el 15 de julio el presidente de la Nación y la ministra de Salud, a nuestro criterio, le hubiese faltado algún que otro funcionario más como para mostrar ese espíritu intersectorial que tiene la ley, pero de todas formas el presidente de la Nación y la ministra de Salud, Carla Bisotti, hicieron la promulgación de la ley. Próxima.
Ahora sí, les invito a quienes puedan, tengan a mano sus celulares. Ahora yo este momento voy a estirar, porque mi plan es que ustedes puedan escanear este documento. Este documento son los 50 puntos que se suponía que yo venía a contarles, pero que en el medio de preparar esta charla dije, pero ¿para qué me voy a sentar acá a contar qué dice la ley punto por punto? Mejor llévenselo a su casa, reflexionen sobre cuáles son los puntos más importantes y cuáles son los puntos que ustedes quisieran trabajar. Prefiero contarles algo más desde la cocina y desde lo que se fue viviendo en estos años. Lo que sí lo pueden ir viendo porque confío en que puedan ir leyendo y escuchándome a la vez. Y si quieren al final podemos hacer algún intercambio sobre alguno de los puntos que les llamen la atención o que legisladores y legisladoras entiendan que se muere gente sin estos derechos y es responsabilidad de legisladores y legisladoras hacer todo lo que esté a su alcance para que deje de morir gente. Y ese tiene que ser nuestro motor, entender que hay una injusta tasa de letalidad por patologías prevenibles, tratables y en muchos casos curables. Políticas públicas específicas. Sabemos que una ley nacional no puede regular algunas cuestiones que son potestad de las provincias, incluso con mejores facilidades para los municipios, la cuestión de la alimentación, la cuestión del transporte, ¿no? Decíamos, la posibilidad de que una persona en situación de vulnerabilidad que necesita viajar a otra ciudad pueda tener ese transporte garantizado por una cuestión de salud, ¿no? Para acceder a su tratamiento, para acceder a sus estudios de control y seguimiento. Y esas cuestiones no las puede regular la nación y tendrá que la provincia o el municipio poner su intersectorialidad y su integralidad y sobre todo su presupuesto en que estas personas no pierdan la vida. Y en esta no es un error, no se repitió sin querer, la aplicación, el control y las sanciones también tienen que venir por parte de los organismos locales y provinciales, de eso se trata también. Pero también en cómo seguimos a partir de las provincias. Yo creo que esta ley nos regala un instituto, por decirlo de alguna forma, una figura o dos figuras importantes. Por un lado, el Observatorio de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI, y por otro lado, la Comisión Nacional Intersectorial de Políticas Públicas de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Y acá está la posibilidad de la provincia de tener su comisión provincial e intersectorial. En otras palabras, acompañar a Laura, acompañar al programa, a pensar la respuesta al VIH desde todos los sectores, ¿no? Lamentablemente no hay una cura y una vacuna para el VIH, pero hay un montón de cosas para hacer. Entonces, de eso se trata, ¿no? Creo que venir a este evento hoy es una representación de la motivación de querer hacer algo para cambiar la realidad. Y eso lo celebro, lo celebramos, celebrémoslo. Y por eso, medio que termino como empecé, volver a invitarles a elegir qué parte de la respuesta integral e intersectorial quieren llevar adelante, qué bandera quieren levantar, si la ESI, si la cuestión laboral, si los niños y las niñas, porque hay un montón de cosas para hacer y depende un poco de nosotros y nosotras. Así que, gracias.